Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de poder volver con ustedes después de unas semanas. Y hoy día tenemos un programa súper especial porque hoy día vamos a explicar el modelo de sistemas de la familia interna, IFS, en 30 minutos. En 30 minutos o un poquito más. ¿Qué te Eh, parece, eh, Alicia? 30 minutos, un chin chin, chililín más. Ujú. Así es, hay un poquito. Vamos a tratar de explicar el IFS en 30 minutos y un chinchín más. ¿Qué te parece, Gaby? Me parece súper. Vamos por partes. Listo, vamos por partes. ¿Qué te parece si comenzamos contigo? Bueno, empecemos. Entonces, les voy a hablar muy condensado de algunas cuestiones básicas que hacen al modelo y luego vamos a entrar a hilar un poquitito más fino. Vamos a hablar del modelo IFS, la sigla en inglés Internal Family Systems o en español Sistema de la Familia Interna. Entendemos en IFS que la mente es múltiple. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces vamos ahora a pedirles a Alicia y a Agustín que hagan de partes y que nos muestren cómo esto de la multiplicidad se experimenta y cómo suena. Ustedes van a ser mis partes, ¿sí? Entonces, yo decido que voy a iniciar un régimen de actividad física. Entonces, ¿qué pasaría dentro de mí, por ejemplo? Ok, pues sí, dale. El lunes a primera hora estamos en el gimnasio. Déjame ir a hacer la maleta. Ay, el lunes, pero comienza la semana y tenemos que hacer. Mejor la otra semana empezamos con seguridad. Exacto, así se siente, ¿no? O por ejemplo, Gabriela dice que tiene que ser fuerte y que no tiene que ponerse en contacto con aquel ex que la trató tan mal. Entonces, algunas de las partes que pueden aparecer alrededor de esto son, por ejemplo, No estrés. Mira, ¿por qué no le das otra oportunidad? Deberías hablar, revisar, si es que de repente no puedes regresar con esa persona. y la otra parte, Alicia. No, pero es que recuerda, mira, déjame sacar aquí tu journal, tu diario, donde escribiste esta página el 4 de enero de 1998. Exacto. Entonces, esta multiplicidad y este conflicto que sentimos es algo que IFS considera como totalmente normal. Por eso se dice, bromeando, que todos tenemos personalidad múltiple, ¿cierto? Y esperamos que el episodio de hoy los ayude a ir entendiendo estas dinámicas internas y sobre todo a tener una mirada compasiva con estas partes. Lo otro importante a saber acerca del IFS es que es un modelo no patologizante. Como veremos en breve, IFS entiende que ciertas partes de nuestro mundo interior, de nuestra personalidad o sistema interno, como lo llamamos, tienen una intención positiva y otras partes tienen necesidades o vulnerabilidades emocionales, nada de lo cual es visto como déficit o como síntomas a erradicar. Hay conflictos a veces entre las partes, pueden haber polarizaciones, alianzas, partes que son reprimidas o exiliadas a los confines del sistema porque causan dolor y, por cierto, ya vamos a hablar más de esto más adelante. Por último, y bien cortito porque Alicia va a ir más en profundidad, además de estas partes, IFS nos dice que todos tenemos acceso a cualidades como por ejemplo la curiosidad, la compasión, la calma, la conexión, la creatividad, etcétera, que es lo que se agrupa en el concepto de self o ser, que viene a ser como nuestra esencia más pura. Y será desde nuestra esencia o self desde donde vamos a entablar una relación diferente con nuestras partes para comprenderlas, escucharlas y aprender el camino de sanación de estas heridas emocionales. Por eso decimos que IFS es un modelo relacional. Gracias, Gaby, muy interesante. ¿Y qué te parece, Alicia, si profundizamos un poco en las partes, ¿no? Que cuando hablamos de partes, ¿de qué estamos hablando? Claro, claro, aquí estamos hablando pues de una multiplicidad, pero que también dentro de esa multiplicidad encontramos algunos roles en específicos de estas partes que pues pueden ser proactivas o reactivas. Dentro del modelo se llaman bomberos o partes directivas, ¿no? Que están haciendo sus roles para proteger el sistema o a la persona. Entonces, como vimos en un poquito esa demo que hicimos al principio, ¿no? Estaban estas partes
directivas. Vamos, vamos, ya preparemos la maleta, vamos a hacer todo esto. Y entonces otras partes que vinieron con otras preocupaciones al reaccionar hacia esas partes que estaba apoyando a Gaby en ese momento, ¿no? Y todas estas tienen su propósito, que también es proteger partes exiliadas, ¿no? Que son partes que han vivido alguna experiencia a través de la vida, usualmente en nuestra vida más temprana, en la niñez, que cargan algunas heridas y creencias sobre quiénes somos o qué somos en este mundo, y estos directivos, bomberos, partes proactivas y reactivas trabajan muy arduamente en proteger esas partes, ¿no? Agustín, Gaby, no sé si quieran, por favor, Sí, hablar algo. muy importante. Estas partes directivas y bomberas, ¿no? Están protegiendo a una parte más joven de que no vuelva entonces a experimentar ese momento adverso. Como lo vimos en el ejemplo inicial, ¿no es cierto? Las partes bomberas son un poco más reactivas, con más intensidad, y las directivas se van a encargar entonces, ¿no? De que las cosas se den de tal forma, persona no vuelva a reexperimentar ese trauma. En IFS trabajamos con sistemas polarizados, trabajan juntas, pero de diferente forma, cada una haciendo lo suyo, a veces creando una situación conflictiva y de bastante tensión en el sistema, pero su intención es ayudar, ¿no? A la persona. ¿Qué más podrías agregar eso, Gaby? ¿Qué se nos está yendo? ¿Qué se nos está yendo? Bueno, que las partes generalmente en nuestra vida cotidiana son proactivas, las que organizan nuestro diario vivir, nos manejan el tiempo, ponen prioridades, ¿verdad? Y las partes que de repente también de manera más reactiva salen a hacer algo cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una injusticia o algo que no vemos correcto, ¿no? Y tratan de corregir ese desequilibrio. Y siempre entendiendo desde IFS que estas partes tienen un trabajo, pero que a veces por cosas que suceden en la vida, muchas veces temprano en la vida, traumáticas, suceden cosas dolorosas que fuerzan a estas partes a un rol más extremo Claro. para poder proteger esas heridas, ¿no es cierto? Habían mencionado estas partes que se exilian porque, bueno, tienen heridas y duelen mucho. Claro, ¿no? Y de ejemplos, pero ¿qué ejemplos le damos a veces a las personas que preguntan? Me preguntan a veces, Agustín, ¿qué es el IFS? ¿Por qué te interesa tanto, no? Y en este concepto de las partes, pongo mucho un ejemplo mío de cuando era pequeño, ¿no? Y tenía que esforzarme entonces por hacer las cosas bien, porque al hacerlas bien recibía la atención que necesitaba en ese momento. Entonces se desarrolla una parte en la que tengo que esforzarme, 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 hacer mi tarea, cumplir, porque entonces sentía el reconocimiento. Esa es una parte, un ejemplo de una parte directiva que estaba muy presente, que todavía anda por ahí, te cuento, Alicia, por ahí anda por ahí, Gaby, esa parte, ¿no? Una parte reactiva y bombera, ¿qué ejemplo das tú, Alicia? Claro, Agustín, un bombero, por ejemplo, puede ser que pues voy a mi tienda favorita y me compro toda la ropa que tienen y todavía la quincena no ha llegado y bueno, ahí está reaccionando a alguien que pues a algo, digo, que me está ayudando en cierto punto, pero a la misma vez pues está chocando un poco con algo que quizás estoy evitando, ¿no? Y ahí entonces entramos en qué están protegiendo estas partes. Oye, me has hecho, yo tengo una parte parecida, Alicia, pero compra vinilo, ya le tengo que parar, ya deja de comprar vinilo. ¿No? Esto de comprar los viniles, de ir a comprar la ropa o los productos que quiero, ¿no? Son estas partes que están reaccionando a que las partes proactivas ya tienen como un cierto cansancio y están tratando de evitar que entre una parte más vulnerable. Claro, claro. Entonces, como habíamos mencionado también al principio, el sistema busca un balance de alguna forma, ¿no? Entonces, estas partes activas también tienen ese propósito, ¿no? Buscar un balance, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en IFS, trabajamos con esas partes para ayudarlas a, ¿no? No sentir tanta esta intensidad, para, ¿no? Atenderlas, sentirlas valoradas de una forma que entonces no trabajen tanto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto en IFS? No, sobre todo en IFS lo que se hace es empezar
desde de un lugar, si está accesible, ¿no es cierto?, un lugar de curiosidad. Y la curiosidad, por definición, no prejuzga, no tiene intención de solucionar nada, simplemente quiere saber. Entonces, empezar a abrir curiosidad acerca de algo básico, de qué me está pasando, de darme cuenta de que hay algo que se está activando en mí, ¿sí? Luego lo puedo nombrar como una parte, ¿no? O como un impulso de necesitar hacer esto o hacer lo otro, y de empezar a estar con eso que se activa en mí, ¿sí? Desde un lugar abierto y empezar a escuchar un poco la historia que tiene esta parte para contar. ¿Qué es lo que la trajo? ¿Por qué? ¿Hace cuánto tiempo que viene haciendo esto? ¿No? Entonces, sin entrar en mucho detalle, quizás luego podemos hacer un mini demo, ¿no? Es abrir esa curiosidad, poder estar con lo que sucede, esas cualidades de la energía de self que mencioné muy de pasada. Quiero mencionar algo muy importante, ¿no? Entonces, cuando estas partes protectoras, ¿no? Podemos conectar con ellas, escucharlas, valorarlas, ofreciéndole estas cualidades que Alicia en un momento más va a expandir, ¿no? Ayuda entonces para que el sistema no se active tanto. Háblanos un poquito de estas cualidades del self o ser, ¿no? La traducción a veces en español es un poquito complicado. Funciona. Esencia, La ¿no? O esencia, muy sea, bien. que el individuo, ¿no? Que es lo lindo de IFS, va creando lo que, llega para ellos, ¿no? Pero dentro de lo que es, IFS, ¿no? Pues son las 8 Cs, ¿no? La calma, la creatividad, la compasión, coraje, que en esa traducción, ¿no? Pues dependiendo de nuestro país, ¿no? La valentía, confianza, conexión, claridad, curiosidad, ¿no? Creo que quizás me falte una, siempre me falta algo, pero también Creatividad. Ujú, más, ujú, exacto, ujú. creatividad, pero bueno, ahí dejo con lo más básico del entendimiento de cómo entramos a esa esencia, ¿no? Para poder tener esa pausa, para poder tener esa vuelta, ese giro en U con esa esencia hacia esas partes que están reaccionando o que se sienten cansancio o que traen una vulnerabilidad muy grande. Yo me pregunto, no sé si esto lo han experimentado ustedes, pero yo cuando empezaba a escuchar esto de abrir curiosidad, de no juzgar, digo, bueno, pero esto suena a mindfulness, suena a una práctica meditativa. Y sí, tiene mucho en común con esa, para las personas que la practican, la meditación o el mindfulness, pero luego lo que define a IFS es que es un modelo netamente relacional, ¿cierto? Que no nos quedamos en el contemplar solamente lo que está pasando en nuestro sistema, sino que desde ese lugar empezamos a entrar en relación con estas partes, a que nos cuenten qué están haciendo para nosotros o qué necesitan, ¿sí? Y eso creo que es como muy, muy específico de IFS. Claro, claro, ese componente también de espiritualidad, ¿no? Y sí, un modelo relacional, que es muy importante, creando esa relación en el sistema interno. Entonces, vamos, ¿por qué no revisamos lo que ya tenemos? El modelo IFS, ¿no? Multiplicidad, ¿cierto? Tenemos muchas partes en nuestro sistema que tienen diferentes funciones. Cada función depende mucho de qué es lo que el individuo esté necesitando. De repente, si estoy teniendo un día muy agotador y me quiero tomar una copita de vino, pero luego tengo otra parte que me dice, no tomemos, ¿no? Porque no nos va a ir muy bien. Es cierto, esta batalla interna que a veces podemos tener, estas polarizaciones, o los ejemplos que dimos anteriormente, ¿no? Y conectar con estas partes bomberas o directivas, ¿no? Escucharlas, apreciarlas con las cualidades, extenderles esas cualidades para que nos den un poco de espacio. Y cuando nos dan un poco de espacio, ¿qué pasa cuando las partes nos dan un poco de espacio? Ahí podemos tomar nuestras decisiones desde esa esencia, ¿no? Desde ese espacio de yo puedo liderar y tomar esta decisión y cuidarme, ¿no? ¿Y qué pasa entonces, no? Cuando ya las partes se sienten valoradas, escuchadas, cuando ya no están trabajando tanto, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Claro, en general en ese momento lo que sucede, y hablo también por experiencia, ¿no? Con mi propio sistema,
es que suele haber una apertura, un espacio interior que uno siente de una manera física muchas veces, donde esas partes pueden abrir camino y mostrarnos, ¿sí?, qué es lo que protegen. Y lo que protegen en general son esas partes vulnerables, que en el modelo se conocen como partes exiliadas, ¿sí?, que son las que han vivido experiencias dolorosas, hay heridas en los vínculos de apego y otro tipo de heridas traumáticas que hemos sufrido. Una manera de diferenciar, también ya que estamos aquí, creo que es importante puntualizar esto, si una parte es una parte protectora o es una parte exiliada, es preguntando siempre, ¿no es cierto? Siempre se pregunta, pregúntale a la parte. Partes protectoras están haciendo un trabajo y nos van a contar cuál es el trabajo, cuál es el rol que tienen en el sistema. Las partes exiliadas simplemente sienten y tienen necesidades, ¿no? Entonces los protectores dicen, hago esto para que nunca más vuelva a pasar esto que nos lastimó. Y Ujú. las partes exiliadas tienen necesidades, las necesidades de ser vistas, de ser escuchadas, ser protegidas, queridas, amadas. Esas son como dos maneras de darnos cuenta si estamos en presencia de un protector o de una parte exiliada. Claro, claro. También puntualizar, las partes exiliadas siempre van a mostrarse con alguna intensidad. Para las personas que están interesadas, ¿no es cierto?, en practicar el modelo, muy importante esto que dijiste tú, Gaby, ¿no?, que nos enseña mucho. A veces decimos, pero ¿y cómo me doy cuenta que si es una parte o no? Preguntamos, Ujú. ¿no? Siempre hacemos esa pregunta. Y cada vez que haya una agenda, es un indicativo de que puede haber una parte presente. ¿Qué más podríamos decir de los exiliados, Alicia? Claro, o sea, aparte del dolor, el miedo, ¿no? Estos eventos traumáticos, ¿no? Que vivieron, encuentro que es súper importante y relevante también de nuevo mencionar la importancia de la esencia del ser, del self en esos momentos, ¿no? Porque entonces trae todo ese dolor y todo ese miedo y cómo vamos verificando, ¿no? Para que el individuo que está conectando con esta parte exiliada todavía tenga una conexión clara, ¿verdad? De compasión, de calma, algunas veces, ¿no? Esa creatividad para poder estar, ¿no? Porque esas mismas partes exiliadas quizás necesiten moverse muy lentamente, ¿no? Porque entonces nos tenemos que mover a esa velocidad que nos pide esa parte. Así que si se siente bien lejos, simplemente ir viendo, ok, ¿cómo se siente para ti, Gaby, esa lejanía en la que estás exiliado ahora mismo? Y eso que dices es tan importante porque es movernos a la velocidad de la confianza, ¿no? Sí. Eso es lo que Ujú. marca el paso, eso es lo que marca el ritmo, Mm. que haya confianza. Claro, claro. Ujú. Y para ampliar acerca de los exiliados, no son las partes jóvenes que experimentaron en algún momento el trauma, el evento adverso, y quedan entonces, ¿no?, congeladas en el tiempo, ¿ya? El pequeño que era castigado y no lo dejaban salir de su Ujú. cuarto y ahí tenía que estar, ¿no?, apenado, avergonzado, ¿no?, por tener que estar en esa situación. Crea entonces una sensación, ¿no?, de vergüenza, en ese momento, que luego lo va acompañando hasta más adelante, ¿no? Y que luego, ¿no? Hay partes protectoras que están evitando que la persona recuerde ese momento adverso, que recuerde ese episodio. Y por eso que hacen también su trabajo de proteger. Pero cuando ya se hacen a un ladito, se relajan un poco, nos dan acceso a esa memoria, a ese recuerdo, a esa parte exiliada, para poder darle otro tipo de experiencia, para que pueda entonces descargar un poquito, ¿no?, esa vergüenza que sintió en ese momento. Y ahí les ¿Ya? recomendamos que vean, si no han visto el video sobre la vergüenza con Imayoret. Uy, no, tremendo video, claro, Fantástico sí, por favor. episodio. Sí, también le recomendamos que lo vea, Y ¿ya? antes, Agustín, antes de que se me escape el pensamiento, em, cuando decías para que estas partes puedan descargar, es importante de repente introducir la idea de las cargas, ¿no? Que estas partes absorben y se echan encima. En el ejemplo de este niño, ¿no es cierto?, que fue criticado, castigado y demás, de repente en
en su corta edad trata de entender qué es lo que está pasando, por qué lo tratan de esa manera y bueno, lo explica como puede, ¿no? Y en general cuando uno es tan pequeño y tiene una cierta capacidad cognitiva para entender las cosas, eh, solemos personalizarlo, ¿no? Es que yo hice algo mal, yo soy malo, soy yo. Y esa es una creencia limitante que ese niño absorbe y se transforma en una carga que esta parte exiliada lleva, ¿no? Y empezamos a vernos a nosotros y ver al mundo a través de ese filtro, ¿no? También pueden ser cargas, las cargas se pueden sentir como emociones que resultan intolerables, ¿no? De las cuales otras partes nos protegen y nos alejan porque es como estar demasiado cerca del fuego, ¿no? Ujú. Entonces quería nombrar esta idea de las cargas, que es algo que se va a trabajar en el momento de la descarga que viene. Claro, gracias por mencionar eso y además que en el IFS también trabajamos con cargas que pueden ser cargas de legado, ¿no es cierto? El trauma generacional, el trauma que se va acumulando y luego están las culturales, ¿no es cierto? Que Ujú. puede ser, por ejemplo, esa tendencia o esa idea, ¿no? De como yo soy el padre, entonces, o la madre o la persona que estaba cuidando a ese pequeño, yo tengo la autoridad, yo entonces hago lo que la sociedad me está diciendo que esa es mi labor. Y luego las cargas personales, ¿no es cierto? Lo que sucede en esa experiencia en el hogar. Entonces, IFS, cargas de legado, culturales y personales. Algo ahí que se me esté pasando, Alicia, por favor, ayúdame. Mismo colonialismo, ¿verdad? Que tanto ha afectado en América Latina, como también han habido cargas por esas experiencias que hemos tenido directa e indirectamente como comunidades, parte de los colonizados o parte de los que han colonizado y cómo eso todo está mezclado internamente, ¿no? También lo que se conoce la epigenética y todo eso. Y creo que son conceptos muy bonitos que yo he valorado mucho dentro de la sanación para mí, para muchos de mis clientes utilizando IFS también. Entonces, para agregar rapidito la diferencia entre las cargas que uno acumula, digamos, en la experiencia personal, en la vida, que son estas cargas, las otras cargas del sistema externo, lo que Alicia decía, que vienen transmitidas de estructuras, ¿no? Más grandes, macro, o transmitidas de una generación a otra, como decía Agustín. Pero esa es la diferencia fundamental entre la carga personal y las otras cargas más macro. Ya, muy bien. Entonces, el modelo se caracteriza entonces por ayudar, ¿no? También a liberar un poco de estas cargas. Eso no es cierto. Vamos a hacer un episodio de cargas de legado. Sí. Estamos muy emocionados de eso. Ahora solamente es un repaso bien rápido del modelo. Bueno, ¿qué les parece si tratamos de hacer un demo corto para que las personas vean cómo trabajamos con el modelo? ¿Qué les parece? Excelente. Vamos, hagámoslo ¿Ya? para ver cómo se escucha, cómo se siente, cómo se ve. Bueno, entonces voy a intentar ser un terapeuta de IFS, ¿qué les parece? Sí, Agustín, estoy necesitada de un poco de acompañamiento en Ajá, este momento. A ver, perfecto. Alicia, tú eres el nuestro observador, ¿eh? Ya, revisa su sistema y luego vamos contigo. Bueno, listo. Gaby, gracias entonces por ofrecerte hacer este mini demo. Ya, cuéntame, ¿qué está presente en estos bueno, momentos? tengo algo fresquito, fresquito, Ajá, que ha estado, con lo cual he estado hoy todo el día, porque les cuento un poquito de contexto, y es que he tenido partes que quieren explorar la experiencia de ser asistente de programa, qué ¿no? bueno. En las formaciones. Y aprovechando la oportunidad de hacer un taller que se dio para miembros de la mayoría global, que lo hicimos hoy para prepararnos a los que estamos interesados en ser asistentes de programa. Y el taller fue súper interesante, pero apareció una parte de mí que en contraposición a esta otra que decía, vamos, lo vamos a hacer, qué bueno, eh, empezó a dudar.
Ya, ¿no? ya, Esto ya, ya. suena a muy difícil, no sé si vas a poder, ¿no? Y entonces Claro. he estado con esa parte que se me activó mucho a lo largo del día. Ya, entonces para entender un poquito la situación, estás en esta atendiendo, ¿no es cierto? Esta clase para los que se interesan en ser PAs y había una parte tuya que estaba muy interesada, que decía, vamos a hacerlo, pero luego también había otra que tenía ciertas dudas, lo estoy entendiendo bien. Lo estás entendiendo, sí, así fue. Ajá, ajá. Y entonces para más o menos llevar la secuencia, ¿no? Ya pasa un rato de la clase y esta otra parte que comienza a tener un poquito de duda, ¿no? ¿Cómo lo Ujú. describirías? Sí, en las dudas empezó a sentir esta parte que no iba a poder, que no había Ujú, suficiente estructura como de dónde agarrarse para poder ejercer este rol, que había que como monitorear ujú, muchas ujú. cosas al mismo tiempo, que resultaba muy complejo y que en Ya. definitiva la sensación, eh, como si le hablara a la otra parte y le dijera, te equivocaste, Ujú, esto no es ujú. para nosotros, ¿no? Ya, ya, tengo curiosidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa parte que estaba muy emocionada, luego hablas de duda, y luego también estás mencionando que, había otro mensaje de que de repente hay otra parte quizás. ¿Por qué no chequeas un poquito? Sí, puede ser que haya una tercera parte que, que se acopla un poco a la que duda y Mm, de, no, tomaste la decisión equivocada, ah, esto no es tomaste la para decisión vos. equivocada. Sí, 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 Ya, sí, ya, sí. ya, ya. Bueno, Ajá. bueno. ¿Cuál está más presente en este momento, o en cuál podemos de repente hacer un pequeño contrato para poder atender a Creo la que que es, esté más es presente? esta, que, que viene de ese lado, ¿no? Del lado del no. Como que está la del sí y las del no. Claro, claro, Y ya. esta que tiene como un tono un poquito más crítico. Ujú, ujú. Ujú. Entonces, esta que tiene un poquito de tono más crítico, ¿te interesaría pasar un poco más de tiempo? Sí, me gustaría explorarlo un poquito más. Ujú. ¿Está bien por las otras que le prestemos atención a esta? ¿Está bien por las otras Sí, 2 partes? sí, Sí. no, no siento ningún tipo de oposición. Ujú, Y en cualquier ujú. momento nos pueden decir algo, pueden intervenir si desean, Ok. ¿ya? Y esta parte que viene con un poquito de crítica, entonces, ¿dónde la encuentras? ¿Dónde aparece? ¿Cómo la sientes en tu cuerpo? Bueno, esa parte como suele pasar con las partes críticas me aparecen mucho acá en la Ujú, cabeza, ¿no? ujú. Pensamientos. Sí, como una voz muy intelectual y muy desde lo Mm, cerebral. ya, ¿y Sí. cómo lo experimentas? ¿Cómo lo experimentas? Aquí arriba, en la Ujú, cabeza. ujú, ujú, Como una voz que me está diciendo, no, esto no es para vos, esto no lo vas a hacer bien. ujú, ujú, Ujú. ¿ya? ¿Por qué no te invito a que te enfoques un poquito en esa parte, si le puedes poner un poquito de enfocar tu atención, a ver qué es lo que más notas, y qué otro mensaje puede tener esta parte. ¿No? Esta parte lo que me viene es que tiene una preocupación am, acerca de hacer las cosas bien, Ujú, ¿no? Que tiene como algo perfeccionista también, de que las cosas hay que hacerlas bien, y que esta tarea de PA, como que en el momento en que empezó a revelarse como algo muy complejo, activó toda esta cuestión de no vas a poder, no vas a poder, es mucho, ujú. pero que tiene que ver con hacerlo bien, que es de alguna manera importante. Sí. ¿Cómo Ujú. te sientes, Gaby, compartiendo lo que acabas de expresar? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo lo sentiste? Me es familiar, no es una parte Ujú, nueva para mí ujú, dentro de mi ujú. sistema, la parte crítica. Em,
Y lo que me apareció así como un chispazo así muy Sí. rápido fue que es cierto, ¿no? Que es una tarea muy grande y muy importante, Mm, bañar a colegas en el aprendizaje de un modelo, ¿no? Que es enorme la tarea, sí, sí, que sí, es como que sí, sí. efectivamente es grande, ¿no? Claro, y tengo Ujú. curiosidad, ¿ese mensaje vino de la parte o cómo lo sentiste cuando lo dijiste? ¿Cómo lo sentiste? No, no vino de esa parte. Ujú, Es como si desde otro lugar puedo empezar a ver la perspectiva, de dónde viene, ¿no? ujú, Esta parte. sí. Pero no necesariamente vino de allí, no, Ujú. ¿Y no. cómo se sintió eso de poder ver esa perspectiva de otra parte? ¿Cómo lo sentiste tú? Se sintió como si hubiera bajado un poco la intensidad crítica. Mm, Ujú. Como Muy que, bien, bueno, sí sí. tiene su sentido, ¿no? Ujú. ¿Cómo te sientes tú hacia esa parte crítica ahora? ¿Cómo te sientes tú hacia esa parte crítica? Siento como que empiezo a poder verla con un poquito más de, ¿cómo diría? Como que antes la tenía acá, ¿no? Ujú, Encima. Eh, no diría gritando, pero hablando fuerte y era todo lo que escuchaba. Y ahora es como que hay un poquitito más de distancia y la puedo empezar a ver con un poco más de claridad, ¿no? mm, A empezar a ver quizás qué es lo que le preocupa, ujú. ¿Y cómo ¿no? responde la parte notando de que la puedes ver con un poquito más de claridad? ¿Cómo responde esa parte crítica? Se suaviza y como me aparece tanto a nivel de la cabeza del intelectual, esta parte crítica, y aparece a veces aparece casi como una sensación de zumbido, ¿no? Ujú. Esa sensación de zumbido se suaviza, Ajá, ¿no? ajá. ¿Y Ujú. cómo es para ti notar de que esa sensación de zumbido se suaviza? ¿Cómo es para ti eso, Gaby? Bueno, es como que trajera un poquito de pausa y de calma, ¿no? Ujú. Eh, en mi interior. Claro. ¿Cómo ¿No? responde la parte ahora que nota que estás un poquito con más calma? ¿Cómo responde la parte cuando te escucha decir eso? Está también por esto que decía de que el zumbido se ha serenado y el zumbido lo conecto con esta parte, ¿no? Se ha suavizado mucho, Ujú, am, como que recibe que hay alguien aquí que puede empezar a entender de dónde viene, claro, ¿no? Como que claro. entiende desde qué ángulo viene. Ujú, ujú, Ujú. claro, ¿no? ¿Y desde cuándo está haciendo este trabajo por ti? ¿Desde cuándo está haciendo este trabajo Bueno, por ti? desde hace muchos años. Ujú, Esta parte crítica existe bueno, diría desde fácilmente la escuela primaria. ujú, Ujú. ujú. ¿Alguna imagen, algún recuerdo que esté llegando? Sí, totalmente. Siempre, generalmente vuelvo al mismo recuerdo y es am, una maestra de matemática Ujú, muy dura, ¿no? En la ujú, escuela primaria, muy mm, dura, que me puso comentarios en lo que le llamábamos el boletín de clasificaciones, ¿no? ¿Cómo se dice? El report card, ¿no? sí, Eh, Comentarios muy duros y muy críticos acerca de mi habilidad ah, temática. Y eso como que a esa ujú, niña sí, le caló muy profundo, ¿no? claro, claro, claro. Y Qué edad tenía esa 8 o 9 Gabriel? años. 8 o 9 Sí, sí, años. sí, sí, y con Ujú, una dureza, ¿no? Esta ujú. mujer. Sí, sí. ¿Tú crees que Ujú. si la parte crítica le dejamos saber que podemos ofrecerle algo a esta niña de 8 años, la parte crítica nos permitiría? De repente no ahora que estamos haciendo este demo, pero en algún Ujú. momento la parte crítica estaría de acuerdo con eso. Déjame chequear. Sí, estaría de acuerdo. Hay una conexión muy directa con
con esa Ujú, niña y la parte claro, crítica, sí. Ujú, ya. Hoy día no lo vamos a hacer, pero también dejémosle saber a la niña de 8 años que la hemos visto y que vamos ujú, a visitarla, que la notamos sí, sí. mucho. Ujú. Y Ujú, me pongo la mano aquí en el pecho porque ujú. em, para mi sistema, ¿no? Esto es algo que transmite Muy bien, mucha calma y mucha presencia, como que muy mis partes lo bien, sienten. muy bien. Y esta niña, bueno, la he trabajado anteriormente. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, Gaby, vamos a agradecer a las partes que estuvieron presentes, a la parte Ujú, crítica, luego también a la parte que estaba muy emocionada por el entrenamiento y a la otra que llegó con duda, ¿no es ajá, cierto? Ya, déjale saber también, ¿no? Que vamos a sí. regresar y luego nos comprometemos a Ujú, revisarlas en algún ya, momento. ¿Ya? ok. ¿Ya? Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, chicos, entonces eso es un mini demo, pero vamos a chequear un poquito con Gaby. Gaby, ¿cómo está tu sistema? ¿Cómo que está presente? Está bien, te agradezco mucho el acompañamiento, las partes se han suavizado, se han calmado, lo siento, siento esa calma en el cuerpo, en el pecho sobre todo. Y era importante nombrar estas partes porque fue un largo día con mucha ida y vuelta, mucha polarización, ¿no? Interna acerca de si se puede, no se puede, ¿no? Entonces, ir un poquito más profundo en esto es importante para no tomar la decisión, ¿no? A blanco o negro. Es tan importante traer las voces de todas las partes y qué es lo que tienen qué es lo que están tratando de hacer por nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Ajá. ¿Te parece si que le preguntamos a Alicia primero lo que quieras comentar y ofrecer y luego No, dar... mi chiquis que se quedó pasmada en su obra de teatro cuando también tenía como 8 o 9 años, le quiere dar una rosa que nunca le dieron, pero que Guau. a través de mí la sanación ha podido recibir esa rosa Ujú. a tu chiqui. Ay, gracias. Sí, gracias a ti, Gaby. Así Gracias. que Ujú, ya, teme ujú. poquito por aquí, pero Ujú. Ahí te muy mando un bonito corazón. Okey. acompañamiento que fue tan expansivo que pudo sentir y sentir esa esencia, tu presencia, sin la tuya, Gabriela, al navegar y llegar a esta niña, ¿no? Se sintió tanto que pude yo llegar también y estar Mm. ahí y acoger también. Ujú. Claro, ¿no? La resonancia radical, como lo dice también Susan Mancona. Vamos a poner un poquito los pasos que hemos seguido. Esto ha sido un mini demo, pero tratamos de más o menos mostrar el proceso, pero una vez más, dijimos en 30 minutos y en eso estamos. ¿Ya? Gracias, gracias Gaby por el demo. Encantado de siempre trabajar contigo y con Alicia. ¿Ya? Bueno, entonces, este es el modelo que hemos estado trayendo y mostrándoles, que algo que nos está pasando, que quisiera agregar. Bueno, entonces, como empecé con el breve resumen, termino con el breve resumen también, si les parece. Claro, IFS, es un modelo que entiende a nuestra experiencia, a nuestro mundo interno como múltiple, a la mente como múltiple, que no patologiza, ¿verdad? Que no entiende nuestra experiencia como déficits o como síntomas a erradicar, que está informado por la teoría de los sistemas y que habla de estas partes que todos tenemos en nuestro interior que nos ayudan a vivir y a lidiar con las situaciones de la vida cotidiana, pero que a veces por las heridas que hemos sufrido en la vida, ¿verdad? Heridas emocionales, heridas de nuestros vínculos de apego, hay partes que absorben estas experiencias traumáticas y que el sistema, estas otras partes, se reorganizan para proteger esas vulnerabilidades. Entonces, hablamos de partes protectoras y partes exiliadas, partes protectoras que nos protegen de manera más directiva, ¿sí? Las partes directivas, o las que nos protegen de manera más, a la cual en IFS le llamamos self o ser, que se presenta como esencia,
y que desde allí IFS nos invita a que nos relacionemos con nuestras partes, las veamos, las escuchemos y de ahí emprender el camino a la sanación y hay, bueno, un millón de cosas más que podríamos agregar, Agustín, ¿no es cierto? Claro, claro, porque hemos tratado de resumirlo, y hay cosas que no hemos cubierto, como qué cosas no hemos cubierto, Alicia, que lo vamos a hacer en episodios especiales. Claro, lo que el acceso directo o indirecto también, ¿no? Lo que es el proceso también de los pasos de sanación completamente cuando pasamos con el exiliado y cómo eso se ve, el proceso de integración, ¿no? Como quizás inclusive sesión a sesión, la velocidad de cómo uno va navegando IFS, el mapeo de las partes, ¿no? Las polarizaciones, los contratos, un fracatán de cosas que podemos hablar y hacer con IFS, inclusive integrarlo con otras intervenciones, pero bueno, ahí vamos por partes. Ahí vamos por partes y una vez más, esto ha sido un breve resumen. El demo que ustedes vieron fue súper corto, tratando de llevar simplemente el modelo lo más rápido posible por el tiempo, pero vamos a hacer uno más largo. ¿Ya? Y gracias por mencionar los pasos de sanación, porque cuando llegamos a la parte joven o exiliada de Gabriela, entonces ahí hubiésemos podido hacer los pasos de sanación para darle una nueva experiencia, ¿no es cierto? Para poder entonces liberar a esa pequeña de esa carga, liberar a esa pequeña de ese momento tan desagradable y sacarla, si es que eso es lo que hubiese querido, de ese espacio a un lugar donde pueda descargar esas cargas, ¿no? Como lo hubiese querido. Siempre ofrecemos hacia los 5 elementos, si eso es lo que desea. Y es algo que vamos a ir de repente en un programa especial simplemente para los pasos de sanación. ¿Qué les parece? Me Excelente. encanta. Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos cerrando. Gracias por estar con nosotros. Déjenos sus comentarios ahí, denle like, suscríbanse y vamos a continuar entonces con ese programa. Algo que quiera mencionar, Alicia, para comentar, nos vamos despidiendo. No, creo que me adelanté un poco con lo del ser colectivo, pero por ahí vamos. Gracias. Claro que sí, Gaby. Gracias a quienes nos escuchan y quienes nos apoyan y déjenos saber, ¿sí? Como dijimos recién, qué les pareció, qué estuvo bien, qué se puede mejorar. Todo el feedback es bienvenido, igual que las partes. Entonces nos estamos viendo muy pronto y gracias a todos por sus comentarios tan lindos y por apoyarnos. Se los agradecemos mucho. Bueno, chao chicos. Chao. Chao.